Domingo, segundo domingo de Cuaresma. El Evangelio es tomado de San Mateo, capítulo 17, versículos del 1 al 9. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan, el hermano de éste, y los hizo subir a solas con él a un monte elevado. Ahí se transfiguró en su presencia, su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la nieve. Pronto aparecieron ante ellos Moisés y Elías, conversando con Jesús. Entonces Pedro le dijo a Jesús: «Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quiere, haremos aquí 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». Cuando aún estaba hablando, una nube luminosa los cubrió y de ella salió una voz que decía: «Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas mis complacencias. Escúchenlo». Al oír esto, los discípulos cayeron rostro en tierra. Llenos de un gran temor, Jesús se acercó a ellos, los tocó y les dijo: «Levántense y no teman». Alzando entonces los ojos, ya no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó: «No le cuenten a nadie lo que han visto, hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos». Palabra de Dios. Muy buenos días y feliz tiempo de Cuaresma. Aunque sea un tiempo de Cuaresma, de penitencia, de ayuno, es un tiempo que debemos de vivir con alegría, porque no se puede entender a un cristiano que no viva con alegría. No hay un santo triste, porque si no sería un triste santo, y eso está muy lejos del proyecto de Dios. Es tiempo de Cuaresma y estamos en el segundo domingo de este tiempo litúrgico que es muy fuerte en un sentido de que nos lleva a reflexionar puntos cruciales en nuestro diario vivir. Hagamos un poco de memoria. El domingo pasado veíamos en el Evangelio las tentaciones de Jesús y en la primera lectura veíamos el pecado de Adán y Eva y aprendimos la lección. Aprendimos lo que no debemos de hacer. No debemos de dejarnos engañar por el enemigo, tomando el camino más fácil porque ese no siempre conduce al éxito. Jesús sabe muy bien cómo enfrentar cada grupo de tentación y nos enseña a despertar y a darnos cuenta lo que más nos conviene. Así que, dejando a un lado las tentaciones que prometen cosas mágicas, nos vamos por lo sólido. Nos vamos por lo que nos conviene, nos vamos por lo que es verdadero, por lo que es justo. Y algo de eso es lo que ahora las lecturas en este domingo nos van a mostrar. Si el domingo pasado era lo que no debemos de hacer, en este domingo es lo que sí debemos de hacer y en dónde debemos de tener nuestra mirada. Me causa un poco de ternura contemplar estos movimientos en la liturgia en este tiempo de Cuaresma, porque es como cuando el papá le dice a su hijo: no hagas esto, pero por favor haz esto. Y el hijo se rehúsa a hacer lo que el papá le pide, y entonces el papá le tiene que dar como algunas motivaciones y le dice: mira, si lo haces, si haces la tarea, si limpias tu cuarto, entonces nos vamos a tomar una nieve, entonces nos vamos de vacaciones o te compro un regalo o algo. Y entonces eso le ayuda al niño a tener que hacer la tarea. El Evangelio parece que es algo así en esta óptica de la Cuaresma. Se nos dijo lo que no teníamos que hacer. Se nos advirtió sobre el peligro de las tentaciones y el buscar algo de una manera tan barata. En este domingo, Jesús nos anima y nos muestra lo que sí debemos de hacer y lo que debemos de buscar. En el Evangelio tú vas a escuchar esa increíble historia donde Jesús se transfigura, muestra un poco de su esplendor, de su gloria, podemos decir de una manera sobrenatural a los discípulos. ¿Para qué? Para mostrarles lo que debemos de hacer. Porque cada uno de nosotros en nuestro corazón tenemos deseos de trascender, tenemos deseos de transfigurarnos, tenemos deseos de ir más allá, de no quedarnos aquí. Cualquiera que sea la situación de tu vida, así tengas mucho éxito y te esté yendo muy bien, tu corazón quiere más. ¿Por qué?
porque tu corazón está diseñado a la medida de Dios y no va a descansar hasta que tome a Dios. Por eso en esta vida debemos de buscar más, y lo dije en algún video. Lo más importante de la Cuaresma es la Pascua. Lo más importante de este tiempo es precisamente aprender a caminar e ir más allá. De eso habla la primera lectura y es increíble, porque Dios le habla a Abraham. Dios le habla a Abraham y le dice: Abraham, sal de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré. Abraham ya estaba muy cómodo en la tierra de Ur, con sus familias, con sus amigos, con su terreno. Pero en su interior Dios le va mostrando: quiero más de ti, o te quiero dar más cosas. Pero no te puedo dar si tus manos están ocupadas, tienes que abrirlas. Te quiero dar más tierra, pero no la vas a poder recibir si tus pies no están dispuestos a recorrerla. Si tú estás ahí en tu comodidad, Dios no te puede dar más cosas. En uno de los videos que hace poco comenté, hablaba de aquella reflexión de las naranjas, ¿no? De que qué tanto es la carga o la disposición que tienes para recibir naranjas. Y alguien hizo un comentario que dijo: ¿y qué sucede si alguien está dispuesto a llevarse todas las naranjas? Como si el dueño del huerto se les fuera a acabar. Es que no has entendido. El dueño del huerto es Dios y las naranjas son sus gracias. ¿Acaso crees que podemos exprimir a Dios de tal manera que ya no va a tener más que darnos? Dios es mucho más de lo que tú puedes imaginar. Dios es mucho más allá de cualquier ambición que nosotros podamos tener. Pero si nosotros no estamos dispuestos a dejar nuestra comodidad, entonces nunca vamos a conquistar aquellas tierras que Dios quiere darnos, aquellas bendiciones que Dios quiere darnos, aquella promesa que palpita en nuestro corazón, que Dios puso desde que nos creó. Ese sueño de trascender, ese sueño de ir más allá, ese sueño de querer conquistar esa tierra prometida. Pero eso es en el Antiguo Testamento, eso es con Abraham. Y seguramente alguien pudiera decir: pues es que Abraham era un hombre de fe y se lanzó a la aventura. Se lanzó a caminar en una tierra que él no conocía, solamente con el sueño de querer conquistar aquello que Dios le quería dar. Pues es mucho más lo que Dios nos dice el día de hoy en el Evangelio. Es mucho más que una tierra lo que Dios nos quiere dar en nuestro corazón. Es mucho más que naranjas. Lo que Jesús nos está tratando de enseñar es que vivamos en la presencia de Dios. Es que vivamos en su amor. Es que nos dejemos amar por Dios. Y eso es mucho más que cualquier proyecto material que tú tengas en esta vida. Porque cualquier tierra que tú quieras tener en esta vida no deja de ser algo pequeño comparado con la dimensión de vivir en Dios, para Dios y en Él. Es mucho más. Pero aquí, en el Evangelio, no se trata de dejar una tierra. No se trata de dejar tu patria, no se trata de dejar tu país para caminar. Eso es fácil. Es una gran aventura, pregúntale a Abraham. Pero es fácil, es solamente caminar. Jesús aquí nos está proponiendo la vida eterna. Jesús aquí nos está proponiendo la felicidad, la realización, el amor, la plenitud. El corazón es mucho más. No es solamente saciar las ambiciones de tus manos, sino saciar las ambiciones de tu corazón, que es mucho más que cualquier terreno. Por eso no se trata solamente de dejar la comodidad, sino que además es tomar la cruz. Y así es. Los discípulos no querían tomar la cruz, porque seguir ese sueño de ir a la cruz, vas a encontrar una especie de resistencia. Nadie quiere tomar una cruz. Vas a tener dudas en algún momento de tu vida si es este el camino, si es algo seguro a donde estás yendo. Si Abraham pudo tener dudas cuando iba caminando esos desiertos en busca de la tierra prometida,
Ahora imagínate, aquel que quiera encontrar la saciedad en su corazón, aquel que quiere encontrar la luz, en búsqueda de la luz vas a tener que pasar por valles de sombra. En búsqueda del amor vas a tener que pasar por valles áridos. En búsqueda de la vida vas a pasar por valles de muerte. Eso es tomar la cruz, pero en miras a la resurrección. Y nadie quiere tomar la cruz si no está seguro de la resurrección. ¿Por qué? Porque enfrentas dudas, inseguridades, miedos, fantasmas, muerte, dolor, sacrificio. Pero lo que hace Jesús en este evangelio es increíble. Porque Él no toma a todo el pueblo. Solamente toma a sus discípulos, y no a todos los discípulos, sino a aquellos que necesitaban verdaderamente tomar la cruz. No dudar. Y frente a ellos se transfiguró para mostrarles lo que venía. Porque nadie ama la cruz hasta que no experimenta la resurrección. Nadie va a encontrar tanto sabor y dulzura en el sufrimiento, en la cruz, en la cuaresma, hasta que no está seguro de la Pascua. Por eso, en cierto momento de nuestra vida, nosotros tenemos que detenernos y tener un momento de transfiguración y poder saborear desde ahorita que lo que nos espera es real. Es mucho más real que un terreno. Es que el cielo es más real que un terreno aquí en la tierra, porque el terreno te lo pueden robar, lo puedes perder, te lo pueden embargar. Pero cuando tienes tú la seguridad de estar buscando la tierra prometida, el cielo, la resurrección, la vida como hijo de Dios, eso nadie te lo puede quitar. San Pablo lo dirá: ¿quién nos separará del amor que Dios nos tiene? ¿La muerte? ¿La enfermedad? ¿La tribulación? De todo eso somos más que vencedores en Cristo. Pero ¿cómo es que somos más que vencedores? Porque tomamos la cruz. Porque sabemos cruzar la cuaresma. Sabemos ir en pos de la tierra prometida que Dios nos da. Pero esa tierra prometida que Dios nos ofrece no es un lote de tierra. Es todo un estilo de vida que sobrepasa toda expectación. Porque tú tienes deseos de eternidad. Porque tú tienes deseos de trascendencia. Porque en el fondo de tu corazón está esa luz que quiere salir. Y es esa transfiguración a la eternidad, al infinito y más allá, al cielo, al amor de Dios. Por eso es importante que podamos tomar la cruz y no tener miedo, y caminar con ella y pasar cualquier valle de sombras, de duda, de angustia, de incertidumbre, porque nuestra confianza no está aquí, sino en Él. ¿Y cómo es que eso sucede? Cuando nosotros lo contemplamos a Él transfigurado. En ese momento, cuando a Jesús sus vestiduras se le ponen blancas, radiantes, y empieza a hablar con Moisés y con Elías, en ese coloquio del cielo, Pedro, que estaba ahí viendo y contemplando eso, él sabía que estaba en una vislumbre de gloria en el cielo. Y le dice a Jesús: habla, Pedro, habla. Error de Pedro: Pedro, ese no es momento para hablar. Pero bueno, es Pedro. Pedro habla y le dice a Jesús: hagamos 3 chozas. Y en ese momento una voz suena y dice: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Es que en el momento de la gloria, en el momento de la transfiguración, en el momento en que estás contemplando a Jesús, no es tiempo de hablar, sino de escuchar, de alimentarte. Porque entonces, después vendrá un tiempo en donde tendrás que bajar de la montaña, bajar de la transfiguración, para ahora sí, Pedro, tomar la cruz y caminar. Que lo que nos espera es el cielo. Y no hay cielo sin resurrección. Y no hay resurrección sin crucifixión. Si nosotros queremos vivir la Pascua, tenemos que vivir la Cuaresma. Y en este segundo domingo de Cuaresma está muy claro. El primero, lo que no teníamos que hacer,
las tentaciones, no pecar. En este domingo lo que sí tenemos que hacer, contemplar el cielo, contemplar nuestro destino, contemplar nuestra voz, que si así como Dios le hablaba a Abraham en el eco de su corazón, así también te habla a ti. No hables, escucha, escucha, porque Jesús es el Hijo muy amado de Dios y Él es el que nos va a mostrar cómo vivir esta Cuaresma, de qué cosas nos tenemos que despojar para entonces estar listos a la eternidad, a la trascendencia, a la transfiguración. Y este Dios, el Dios del amor, el Dios de la vida, el Dios que camina con nosotros, el Dios que nos muestra el verdadero sentido de nuestra vida, el Dios que nos da sed de trascendencia y nos muestra quién es Él en esta transfiguración, que sea Él quien el día de hoy nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuentan que en la época medieval había un caballero que era muy bueno en el arte no estoy muy seguro de cómo se pronuncia, se me está olvidando la palabra, esgrima, es decir, en el arte de las espadas, de esos combates a espada, muy medieval. Pues aquel caballero era muy bueno en ese arte de la esgrima, de estar con las espadas. No sé si lo has visto, que tienen una espada y la mano atrás y usan una mascarilla y están en combate. Pues bien, él encontró a un monje que era muy bueno y derrotaba a todos los oponentes. Y aquel caballero quería ir y lo observa y en un diálogo que tiene con él le dice, ¿quién fue tu maestro? Y el monje le dice, yo no tuve maestro. Y él dice, ¿cómo no? ¿Quién es tu maestro? ¿Dónde aprendiste el arte de la esgrima? Y aquel monje le dice, no, yo no tuve ningún maestro. Y aquel caballero le dice, pues vamos a ver, agarra tu espada y empecemos un combate. Y empiezan ellos dos a estar con el arte de la espada golpeando, tratando de tumbar la espada el uno al otro. Y aquel caballero, al darse cuenta que no le ganaba al monje, se detiene. Y dice, muy bien, creo que dices la verdad porque en tu técnica no he podido descubrir ninguna escuela de la esgrima. Pero dime, entonces, si nadie te la enseñó, ¿dónde aprendiste semejante arte? Y aquel monje le contesta, pues lo único que puedo decirle es que un caballero hace mucho tiempo, cuando yo era un adolescente, me dijo que yo iba a dominar este arte de la espada hasta que yo primero dominara el miedo a morir. Como ya no tengo miedo a la muerte, creo que por eso la puedo mover con tanta libertad. En este día de Cuaresma, donde nosotros vemos la transfiguración, creo que ese es el sentido. Que no le tengamos miedo a la cruz, que no le tengamos miedo a la muerte, que no le tengamos miedo al sufrimiento, ni al valle de sombras, ni a la inseguridad, ni a la duda, ni a los fantasmas que nos puedan atacar. Ver a Jesús en la transfiguración es perderle el miedo a la muerte y disponernos para salir al combate y entonces ser maestros de la espada, ser maestros de la cruz y estar dispuestos a pelear el buen combate de la fe que nos lleve a la resurrección. ¿Y tú? ¿Todavía le tienes miedo a esta Cuaresma que te resistes a entrar a ella? ¿O ya estás entrando al combate de la fe para vivir más profundamente esta Cuaresma y disponerte a la resurrección? Que tengas un excelente día.